Viste que algunas empresas que son como monstruos enormes dicen, no puedo creer que mis clientes están online y la están rompiendo, están vendiendo un montón. ¿Cómo puede ser si yo soy el importador, yo soy el proveedor principal? ¿Cómo puede ser que me esté ganando? Y bueno, ahí lo que veo es que hay un cambio cultural que tienen que empezar a hacer las pymes. Entonces vamos a hablar de eso un poco, Feli, del cambio cultural que tienen que hacer las pymes para profesionalizarse en lo digital. ¿Tiene sentido para una pyme digitalizar su negocio o no tanto? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo? Porque es un cambio cultural muy grande. ¿Qué momento es en el que conviene hacerlo? Cuando uno dice, che, es momento de empezar. Creo que en este capítulo está muy bueno que podamos charlar de todo esto y analizar todos los factores de por qué es tan importante hacerlo y los consejos para poder implementarlo y que sea efectivo, ¿no? Internet me arruinó la vida, era una frase que decíamos mucho en mi empresa anterior, que era como, claro, para representar a ese dueño de pyme que no quiere, que no quiere. Y estamos hablando esto del año, no sé, te diría 2007, más o menos. Estamos en 2024 y todavía hay gente que cree que no necesita digitalizarse de manera profesional, que cree que el mundo físico todavía es más poderoso que el mundo digital. Pero bueno, ¿cómo hacemos para fomentar este cambio cultural? O si te está yendo bien, ¿por qué deberías de hacerlo? Y yo creo que hay dos puntos muy grandes por los cuales es muy importante tener en cuenta esto de ¿no será hora de que debamos digitalizar nuestro negocio? Yo creo que el primero, de cuando uno cambia la cultura y digitaliza todo lo que está haciendo dentro de la empresa, es que te empieza a permitir expandirte, poder vender a donde vos quieras, poder no solamente salir de vender, por ejemplo, en tu provincia, en tu localidad, sino ya poder vender en todo el país. Y no solo eso, sino que de repente poder expandirte a otros países. Entonces, imagínate no sé, en el caso de una empresa comparando con tus competidores. Si tienes un competidor que está pudiendo vender en otros países, en otras monedas, en otros mercados, y vos te estás quedando únicamente con tu mercado local, porque es el que estás acostumbrado, porque tenés un local físico con venta a la calle, que te va bien, yo creo que de corto plazo está perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser el largo plazo de la empresa? ¿Cómo va a ser el futuro? Inclusive teniendo en cuenta que hay muchos países que se ven las principales avenidas comerciales que empiezan a quedar vacías. Que las rentas de esos locales son muy caros y empiezan a quedar vacíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la venta se empieza a dar por el e-commerce. En todo caso, por ejemplo, pasa en París, como en la principal avenida de París o en Nueva York, que muchas veces esos locales ya los tienen como publicidad, pues es carísimo alquilarlos. Pero no es porque antes eran los lugares donde más se vendía. Entonces, creo que un punto muy importante a tener en cuenta es muy importante digitalizar porque tenemos que tener en cuenta el futuro. Pero espera, Feli, porque no creo que haya nadie que diga que no está de acuerdo con esto, ¿no? O sea, el tema es cómo y cuántas ganas realmente tenés. ¿Y qué significa digitalizar también, ¿no? Porque, claro, no, yo estoy digitalizado. Tengo mi web, tengo mis redes y un community manager que sube 3 posteos. Tengo un e-commerce, estoy digitalizado. ¿Qué significa estar realmente digitalizado o ser como, no sé si nativo digital, pero como extremadamente apto digital? Claro, tener un Instagram nada más no es estar digitalizado. Tener algunos procesos en un Excel no es estar digitalizado. En todo caso son pasos intermedios para poder llegar a una digitalización completa de la empresa, ¿no? Entonces creo que puede estar bueno también que expliquemos, no sé si querés contar, cómo se vería una empresa que está completamente digitalizada. Claro, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Creo que vamos a hablar más de marketing y ventas porque este podcast es de esto, pero podría ser en todo sentido, ¿no? Desde el punto de vista de marketing y ventas, tal vez una gran pregunta es ¿qué porcentaje de las ventas o de los leads llegan a través de Internet? Y la respuesta de la mayoría de las pymes es no sé, o el 1%, el 3%. Entonces yo puedo tener el mejor Instagram del mundo, la mejor web y todo, pero claramente no estás digitalizado. Claramente tu cliente, el que te compra y el que vende 90% por internet, no solo que está digitalizado, sino que puede expandir mucho más eso. O sea, realmente puede, porque, a ver, no es simplemente el decir yo quiero tener un 30% de mi facturación por internet, porque tampoco es digitalizado eso. Es digitalizado cuando tenés
una gran mayoría o podés ver cómo eso puede escalar. Eso desde el punto de vista de marketing y ventas. Después, desde el otro punto es, bueno, poder trabajar remoto, que tipo se me rompe la compu y no tengo todo guardado en la compu, no tengo tantos papeles en la empresa, pero bueno, tal vez no nos vamos a meter tanto en esa parte, ¿no? Claro, pero lo que sí hay que saber es que, ok, si en tu empresa tenés el 15% de las ventas que vienen por internet, que uno dice, está muy bien, hay que saber que muchos de los competidores nuevos que están surgiendo, el 100% de las ventas vienen por internet. Y eso que implica que se van a profesionalizar y van a tener muchísima más productividad en ese campo, mucho más rápido, porque le están poniendo el ojo todo el tiempo. Si uno tiene 3 locales físicos y mi cuarto local es mi página online, eso no. Y no vas a ser mejor en internet. ¿Tiene algo de malo? Para mí sí, que es el tema del futuro. Hoy no, pero cuando pienses en los próximos 5, 10, 15 años, sí, seguro. Sí, y hoy sí, o sea, que me diga, el que tiene local físico, que me diga si hoy no está vendiendo menos o ganando menos que hace 10 años. Entonces uno puede decir, sí, pero sobrevivo. Sí, pero no quiero un negocio para sobrevivir, quiero un negocio para crecer. No conozco mucha gente que tenga locales físicos. Antes, por ejemplo, tener un restaurante era relativamente buen negocio. Hoy no es muy buen negocio tener un restaurante. Puede ser excepcionalmente que sí. Y después cualquier otro local físico, yo con los dueños de negocio que hablo, no les va muy bien. ¿Qué quiere decir no les va muy bien? Casi que no pueden ahorrar, o pueden ahorrar muy poco. Entonces, salvo que ni siquiera te vayas al tema del local físico, sino como, bueno, yo soy el importador de electrónica más grande de tal rubro, bueno, y distribuyo a los locales, bueno, de esa manera puedo, igual me conviene captar cliente por internet, pero creo que es la única manera, o no sé, fabrico un producto químico muy especializado para una industria muy específica, tal vez esos son los que todavía zafan un poquito. Me parece que el local business, el comercio, está en el horno. Y además no es solamente un tema de captar clientes por internet, o sea, de la facturación y las ventas que me puede dar digitalizarme en cuanto a eso, a cuánto dinero puedo ganar o cuánto voy a vender por internet, sino también es un tema de la productividad a otro nivel que le va a estar dando a mi negocio. Porque cuando las ventas que tenemos o las consultas que recibimos por internet son digitales y después todo el flujo por ejemplo, entre un cliente y se le pasa el proceso a este área y después se le pasa el pedido a este área, cuando todo es digital, la cantidad de información que tenemos y la productividad que podemos tener es a otra escala porque, digo, no sé, si vos de repente querés visualizar, no sé, cuántas consultas tuvimos de esta región con este producto en particular, lo podés ver. ¿Por qué? Porque está todo digital directamente. Si no, muchas veces hay muchas cosas analógicas, que hay que pasarlas a lo digital y hasta que se pasan no está del todo clara la información. Entonces, yo creo que las grandes ventajas son, obviamente, lo que son las ventas en sí mismo, pero la otra es la productividad que le va a tu empresa tener todo digital. Estar no sé, en la playa o de viaje y poder ver todo desde tu teléfono y ver los números de cómo viene el negocio y un montón de esas cosas que impactan mucho después en la empresa futuro. Ahora, te hago una pregunta. Yo tengo mi opinión sobre esto, pero quiero saber tu opinión. ¿Por qué es tan difícil pasar? Porque veo muy poca gente que se transforma, extremadamente poco, o sea, te diría menos del 0,01%. ¿Por qué pasa eso? Primero creo yo, por lo poco que le gusta el cambio a las personas, ¿no? Porque si más o menos nos va bien y es algo como que de a poquito se va yendo para abajo, de a poquito te van ganando terreno tus competidores. Entonces es algo que, bueno, es difícil hacer ese cambio de forma brusca. Creo que ese es uno de los principales motivos. Y después tiene que haber una voluntad y una decisión muy concreta del dueño de la empresa. O sea, es así y es algo que hay que empujar y que hay que querer hacer. Y lo otro, que si querés te abro la pregunta, ¿para vos tiene que ser algo progresivo o algo de shock? De shock definitivamente. En general soy bastante fan de las cosas de shock, no todo tiene que ser de shock. ¿Qué es de shock? Bueno, está bueno explicarlo. De shock es lo tengo que hacer rápido y crudo y tipo, no puede ser de a poquito, voy viendo, porque la ola te tira para atrás. Esto para mí definitivamente es de shock. Tengo un par de ideas de cómo se puede hacer, pero hay una cosa más profunda y más difícil para mí, que es las habilidades que se requieren para un tipo de negocio son totalmente diferentes que para otro. Por lo tanto,
O sea, también tiene que ver con la voluntad de cambio que vos dijiste, pero es una voluntad de cambio extremadamente grande. No es tipo, tengo una panadería, tengo un restaurante, bueno, sí, tengo que cambiar, pero la lógica sigue siendo más o menos parecida. La lógica es totalmente diferente. Para mí, una es la lógica del comerciante y otra es la lógica del profesional. Por ejemplo, una persona que tiene un local de venta mayorista de ropa, casi no mira números, nosotros los conocemos a ese perfil. Están ahí todo el tiempo mirando lo que hacen los empleados, no miden nada, no saben a ver cuánta plata tienen, van con los fajos de dinero, no miran absolutamente un número, solo saben que a fin de mes le quedó más plata de las que le salió. En lo digital es profesional, uno tiene que mido cuánto gasté, qué número, qué conversión tengo. La gente, el comerciante no está preparado para eso. El nivel de ganas que tiene que tener una persona para poder transformarse de esa manera tiene que ser extrema. También por eso te digo que es de shock y no... O sea, básicamente, no sé, si son dos socios, muchas veces las cosas que hicimos nosotros fueron así. Bueno, espera, yo me meto en algo, vos quedate manejando lo otro, me quemo la cabeza con eso nuevo y recién ahí lo podemos llevar. Pero me aíslo totalmente. Y puede ser que tenga sentido lo mismo si uno tiene socios. Si uno no tiene socios es mucho más difícil. Si uno tiene socios, che, mira, vos ocupate de esto, yo mientras voy a hacer un máster en e-commerce, no sé, voy a contratar a mentores, voy a probar, me voy a equivocar durante 1 o 2 años. No esperes nada de esto. Solo espera que yo entienda cómo funciona este nuevo mundo, porque es un nuevo negocio. O sea, ni siquiera es el mismo negocio, es otro negocio. Eso es lo difícil de entender. Porque uno podría decir, no, es una sucursal más. No, es otro negocio. Sí, y no solamente que es una sucursal más, es algo que es imprescindible que contagie a todo el negocio. O sea, que la forma de operar y las herramientas de tecnología que usemos y las automatizaciones que implementemos impacten en todo el negocio. Por ejemplo, imaginemos que aplicamos una automatización para que todas las consultas que entran por internet, después todos los meses reciban el catálogo online, supongamos. No quiero que pase solamente eso para mi canal digital. Si yo tengo 2 negocios físicos, además quiero que todas las personas que vayan también automáticamente reciban el catálogo online, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que empezar a mezclar lo analógico con lo digital. Bueno, hay que pedirles el mail en el local físico, lo que sea necesario, pero no puede ser algo que quede solamente en mi tienda online, porque en esa tienda online vas a tener muchísima productividad, muchísimo seguimiento de ventas, un montón de cosas súper importantes, de información de los clientes que tenés, y en los físicos estás ciego. Entonces se van a empezar a quedar atrás. Lo que tenés que hacer es amalgamar todo tu negocio. Hay un par de conceptos que, bueno, voy pensando, porque, bueno, para los que están escuchando, sepan que nosotros planificamos un poco el episodio, pero después está buena la conversación porque no hay que planificarlo tanto, y a mí me van surgiendo ideas acá mismo. Como una es el tema de el mobile first. Antes era, a ver, todo lo que era internet era computer first, no sé, era como yo diseño todo, una web para la computadora, todo está diseñado para la computadora, y cuando empezaron a surgir los smartphones... el SEO de Google, me acuerdo que para bajarle en línea a toda la empresa, exacto. Cuando nadie se lo esperaba, cuando el tráfico, me acuerdo que en esa época el tráfico en los teléfonos era del 15% más o menos, decía Google es una empresa mobile first. Exacto, exacto. Y eso es filosófico, ¿entendés? Porque esto también es, mi empresa va a ser digital first. O sea, tengo que tener como un mandato muy, muy fuerte de eso, y todos van a mirarme raro porque digo, loco, estamos facturando 2% en lo digital. ¿Cómo puede ser que digas digital first? Lo mismo, exactamente. De hecho, en el libro que estoy escribiendo, pongo en un momento qué pasaría, porque ¿cómo hacemos las cosas en general los dueños de pyme? Lo hacemos analógico, o sea, lo hacemos primero, bueno, hoy en día por ahí en un Excel, con un proceso que lo armamos a mano. Y después, una vez que vemos qué cosas nos están llevando mucho tiempo, recién ahí, por ejemplo, automatizamos. Entonces, yo ahí planteo qué pasaría si lo hiciéramos al revés, sí, digital de una y automatizado de una. O sea, no sé, tal proceso quiero que no participe. Por ejemplo, de hecho tengo, por ejemplo, un amigo que trabaja en Mercado Libre y me dice, yo no puedo hacer nada a mano, o sea, no puedo, como es tanto volumen de transacciones, todo lo que pensemos, lo que sea, tiene que ser todo completamente automatizado, digital, con herramientas. ¿Y por qué? Porque no existe nada a mano. Y obviamente nosotros, que en nuestras empresas no tenemos un volumen como Mercado Libre, tiene igual mucho sentido pensar las cosas que sean automáticas de una.
o digitales de una, porque tiene otra ventaja más allá de las transacciones en volumen, que son, por ejemplo, que no tiene errores, que no dependés de los humanos, que si renuncia una persona se mantiene haciendo. Entonces, son cosas que uno implementa a su empresa. Por ejemplo, lo que decíamos, de mandar el catálogo una vez por mes, o de hacer tal seguimiento de ventas, o muchas cosas que uno diseña, que está bien, uno le toma toda una mañana diseñarlo, pero te queda para toda la vida de la empresa. Comparando con la cantidad de cosas que me puse, de procesos que me puse a diseñar, que estaban buenísimos, y que pasó la gente, pasaron los jefes, y ya no se hacen más. Pero fíjate lo que implica eso. Implica pasar de una mente de la urgencia a la planificación. Son perfiles como muy, muy diferentes de personas. No digo que uno no puede cambiar, lo que pasa que o tiene un poquito ambas habilidades o tiene que trabajar profundamente en uno. Porque claro, pasás de, viene un cliente, le vendo, le entrego, a me tengo que planificar una mañana de tiempo libre, es pensar rápido, pensar despacio, es como... Es lo más lindo eso, o sea, si no trabajamos para eso, ¿para qué trabajamos? O sea, bueno, eso es lo mal, ¿qué es lo más lindo? Para vos, apagando incendios. Pero vos porque sos ingeniero, yo te digo, a ver, para mí también, obvio, pero no, la gente le gusta más apagar incendios que planificar. Si no, porque... le sale más fácil, pero qué más lindo que... el tema es que no los veo tan disconformes, o sea, yo los hablo y le digo... Flaco, no puedo creer, o sea, vos te das cuenta que estás en un localcito transpirado todo el día, que no te puedes ir de vacaciones. Y el tipo realmente, no digo que está feliz de la vida, pero no está tan mal. O sea, como que no es que dice, ay, Dani, yo sueño con estar en una oficina con aire acondicionado, con la compu en silencio, con música clásica, planificando. Pues el que lo piensa así es el que más probable pueda pasar. La mayoría no. Nosotros yo creo que tenemos el sesgo porque a nosotros nos gusta eso, por algo yo estudié economía, vos estudiaste ingeniería. De alguna manera nuestro perfil es un poquito para ese lado, pero no quiere decir que no se pueda desarrollar. Lo que pasa que es complejo. Y mira, quiero dar un ejemplo mío, yo pasé por este proceso. O sea, yo vengo de familia más comerciante, o sea, mi papá médico, no comerciante, pero profesional, así físico, no tuvo nunca una computadora en la clínica, mi abuelo almacén y local de galletitas, y yo empecé vendiendo productos de electrónica, vendiendo mayorista, importando, o sea, sí es verdad que vendía algo por internet, pero era como muy básico, y todo el proceso de transformación que tuve que pasar es decidir irme de la otra empresa, decidir dejar la otra empresa, después hacerme una carrera de 1 año de programación y diseño web, después invertir en startups tecnológicas que me volaron la cabeza, no me fue mal en la inversión, pero me volaron la cabeza. Aprendiste. Aprendí un montón y después años de probar cosas. Entonces es como que fue muy costoso. Yo porque realmente tenía como la intención de hacerlo, pero también me pongo en el lugar de los otros, es extremadamente costoso. Muchas veces puede ser tal vez un poquito más fácil, tengo una empresa y tengo un hijo y él quiere hacer eso, darle una unidad de negocio y darle como mucha autonomía para que el otro lo empuje. Pero es un poquito más difícil si yo no compré esa idea, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, por eso, una vez que la idea es que las personas nos están escuchando, a ver, logren hacer ese clic de lo importante que es tener todo digital. Y la pregunta sería, ok, yo entendí, Dani, sí, la verdad que no puede ser que todavía se usen libretas de papel y estamos anotando con una lapicera en mi empresa y que esto esté en un Excel y que haya cosas perdidas, que haya algunas cosas que hay algunas áreas que tienen la información y algunas otras áreas que no, y no hay comunicación y yo quiero ver un dato. Para pedir un dato estadístico tengo que hacer que todo el mundo me arme informes. Supongamos que entendimos eso. ¿Cómo pasamos a la acción? ¿Cuáles son las cosas que vos harías si tuvieras un negocio físico y una empresa para que se vuelva digital? Que sea 100% digital idealmente para transformarla. ¿Qué harías? Tengo un par de cosas. La primera es indispensable. Esto es de arriba para abajo. O sea, el dueño tiene que ser el que impulse la transformación digital. No es digo, bueno, yo voy a contratar al mejor marketer, al mejor... No. Si no pasa eso, no va a pasar. Esa es una. Otra es, esto no es indispensable, pero es muy difícil si no se hace de esta manera, es armar otra división. Se entiende muy bien con el tema de e-commerce, ¿no? Yo vendo en el local y vendo por e-commerce. Entonces digo,
hay gente que me dice, bueno, mira, la persona que atiende en el local, cuando tiene tiempo libre, contesta las preguntas de Mercado Libre. No, sepáralo. O sea, primero tomar una decisión si realmente vas a querer eso. Después sepáralo. Tenés que separar el stock, tenés que poner gente específica para eso. Y idealmente separar el espacio físico también. Son dos negocios. O sea, de a partir de ahora lo pensás como dos negocios. No sé vos si se te ocurren algunas otras cosas también que... Sí, por eso. A ver, te cuento una historia, si querés, de cuando yo tenía 19 años, trabajé, porque estaba preparando este capítulo y me acordé de que yo trabajé de esto. Trabajé de digitalizar una empresa, que era una empresa gráfica en la que yo trabajaba, grande, como una fábrica de libros, básicamente eran 200 empleados, muchas máquinas, muchos operarios, de todo. Y al que era mi jefe, que era como el gerente de producción, se le ocurrió que todos los procesos que hacían los operarios, por ejemplo, prendo la máquina, falla eléctrica, 20 minutos para la máquina, de repente, salieron mal los libros, sacamos todos los libros, todo eso se anotaba en una planilla. Había una planilla donde ibas poniendo paso a paso, por ejemplo, tirada, 3 horas, perfecto, porque funcionó bien, de repente se interrumpía por tal cosa. Bueno, pasar todo eso a un software. Y yo me encargaba de machear una cosa con la otra. Y te digo la verdad, era un trabajo de detective. O sea, era un misterio. O sea, vos agarrabas y veías lo que decía en el software. Veías lo que decía en la planilla de un solo día, de lo que hizo una misma máquina, con un mismo operario, y no se entendía nada. Y era, bueno, pará, pero acá se paró, pero ¿por qué acá dice esto? Y le preguntaban, no se acordaba, obviamente, porque era, no sé, la semana pasada, y tenía que estar macheando. Y fue un proceso que, en mi opinión, salió bastante mal. ¿Por qué para mí? Pues fue una transición progresiva, fue algo que se hacía de poco, fue algo que mantuvo en convivencia los dos sistemas. Y no fue para nada de shock. Entonces para mí, como hablábamos antes, tiene que ser de shock. Y me acuerdo esto de cuando nosotros pasamos de un sistema al otro, es súper importante que haya un deadline. Entonces va a haber un momento donde conviven los dos sistemas. Pero tiene que haber una fecha límite de transición. Me acuerdo cuando nosotros en un momento teníamos un sistema de administración, que era un Excel, y desarrollamos un software de administración, que era un software, y no me acuerdo cuánto, pero dijimos, por 3 meses se anota doble todo. Todos nos miraron y dijeron, ¿cómo que doble todo? Hay que anotar doble todo, pero con fecha límite. Entonces, anotás doble todo, es insoportable, obviamente, para ver que esté todo bien, ajustar las cosas que el nuevo sistema no te toma, y recién ahí se elimina de la faz de la Tierra. No, pero hay algunas cosas que el software se elimina de la faz de la Tierra. Te fuerza que, no sé, al software que tenés le termines de agregar todo lo que tenés que agregar. Y fue así. Okay, hay que quemar las naves sí o sí. Bueno, sí, no queda otra. Me acuerdo de esas transiciones, sí, yo aprendí bastante de eso. Y la gente se resiste. Y lo que vos decías de en tu empresa, bueno, en la empresa lo que hacías, ¿por qué era tan difícil? Porque es cultura totalmente diferente, es como si fueran idiomas diferentes, no es, che, lo que hago ahora lo digitalizo. Es mucho más que eso. Es cómo está acostumbrada la gente a hacer las cosas, cómo habla, el lenguaje de lo digital y el lenguaje de lo tradicional. Por eso, a ver, yo creo que si bien podemos dar ejemplos de cosas puntuales que se pueden hacer, me parece que es más cultural. O sea, me parece que tenemos que entender que tenemos que tomar decisiones estratégicas sobre esto, querer cambiar nosotros mismos primero y después sí, te puedo dar un tip. Pero yo creo que nunca en mi vida, o sea, hubo muchas veces que me preguntaron, ya ni tengo mi venta mayorista y quiero empezar a vender por Mercado Libre. Muchísimas veces. Lo que le respondía antes era diferente a lo que respondo ahora. Antes, sí, obviamente empezaba a publicar más o menos de esta manera. Ahora le digo, yo lo único que te quiero decir es que no conozco a nadie que le haya salido, si no arma una división diferente y si no tiene una intención fuerte, porque es totalmente diferente. Ejemplo, en Mercado Libre tenés que responder al minuto. En el local, bueno, si suena el teléfono y no atendés no pasa nada. En Mercado Libre no vendés directamente. O la reputación, bueno, está bien, tengo 3.7 estrellitas en Google Maps, que no es muy bueno. En Mercado Libre, si tenés mala reputación, te echan. O sea, es como todos los procesos son totalmente diferentes. Entonces, yo en general le digo a la gente eso, la gente no me escucha, porque entiendo, porque es como dice, no, Dani, no, seguramente no, lo voy a poder hacer igual. Lo intentan y después dejan de vender por Mercado Libre o lo tienen como algo como extremadamente chiquito porque no les funciona. Claro. A ver, yo creo que hay dos formas de que una empresa logre hacerlo. Uno es
un cambio, cuando uno hace un clic mental, cuando hace un cambio de mindset. ¿Sí? Que eso es cuando el dueño suele ser muy preventivo, un dueño muy estratégico. Eso pasa, pero no pasa en todos los casos. Y lo otro es cuando una externalidad te fuerza a que lo hagas. Que lo que tiene bueno es que el dueño lo que puede hacer es poner esa externalidad para que suceda. Porque yo me estaba tratando de acordar cuáles fueron los momentos en nuestra empresa donde más empujo hubo hacia eso. Si ven, nosotros siempre tuvimos esa mentalidad. Hay cosas que de repente te obligan a que suceda. Y te obligan y sucede. Una fue cuando quisimos empezar a vender en Chile. O sea, nosotros vendíamos solamente en Argentina y quisimos externalizarnos, ¿sí? Internacionalizarnos. Y en un momento dijimos, y esa fue la externalidad, dijimos, vamos a hacer esto. Y al plantar esa bandera y al decidir hacerlo, de repente nos vimos obligados a cambiar un montón de procesos y a empujar hacia digitalizarnos. ¿Por qué? Porque de repente, si bien viajábamos y nuestro equipo se tomaba aviones y visitaba a los clientes en Chile, había mucha más virtualidad de repente. Y no es solamente un tema de incorporemos las llamadas por Zoom o por Meet, sino de cómo agregarle valor a un cliente que ahora hay que dárselo también virtual. Y no es tanto del cafecito y de generamos relación, sino hay que empezar a dar un montón de valor de forma mucho más intrínseca y dándole material y reportes y cosas concretas. Entonces, todo lo que fue vender en Chile nos obligó a digitalizarnos mucho por ahí en la entrega de valor de nuestro servicio. Nos obligó a profesionalizarnos mucho en lo que era nuestro marketing, porque como teníamos que viajar y alquilar un hotel, nosotros en esa época en Chile vendíamos mediante seminarios, estamos pagando viajes, hoteles, alquilábamos el hotel por todo el día entero. Sí, era $5.000 por viaje más o menos. Te imagínate, viajás y venís con 0 clientes. Claro, viajás y llegás y la sala de la conferencia, bueno, hay algunas personas pero está la mitad llena. Ya está, se corre. Entonces te obligaba a que estemos al milímetro de que se calcule la cantidad de gente exacto y hagamos todo el marketing para que se llene. Porque cuando hacíamos seminarios acá en Argentina era, bueno, vino la mitad de gente, no pasa nada porque total lo hacemos en la oficina, es gratis, ¿viste? Es como que lo haces más liviano. Y te doy, si querés, una segunda idea de externalidad que uno como dueño puede poner y eso te va a forzar fuerte y lo vas a ver en el día a día, te vas a empezar a dar cuenta de todas las cosas que tu empresa necesita y que no son digitales. Que sería la externalidad de decir, aunque sea por 6 meses o por lo que uno quiera, una vez por semana vamos a trabajar en home office. Toda la empresa. Fíjate qué es lo que pasa en tu empresa. Fíjate qué es lo que de repente, uy, me olvidé, no, porque tengo anotado esto acá. Fíjate cómo de repente la comunicación entre áreas, lo que te parabas y le preguntabas algo, de repente no, hay que usar una herramienta de comunicación interempresa y te va a forzar eso a que se digitalice de repente todo. Porque de repente, aunque estés sentado en la oficina, igualmente, por ejemplo, nosotros una vez por mes tenemos reunión presencial con todo el equipo. Alquilamos un cowork y nos juntamos todos. Se sigue usando Slack, que es la herramienta de comunicación interna que usamos. Seguimos usando el CRM donde vemos las ventas. No es que le pregunto a un vendedor, che, ¿cómo te fue con este cliente? No, si está todo escrito. Lo leo en el CRM, si están todas las etiquetas puestas, están todas las automatizaciones activas. Entonces, si uno quiere empujar y forzar esto, uno es el cambio de mindset, que me parece lo mejor porque ahí te aplica todo. Y lo otro es, si pensamos que nos está costando, pongamos una externalidad, algo que nos obligue a hacerlo, como en nuestro caso fue, por ejemplo, querer expandirnos de país o querer ser virtuales, porque de repente queríamos también tener home office y que toda la empresa trabaje así. Pruébenlo y van a ver la cantidad de cosas que te surgen, la cantidad de cosas buenas que se empiezan a implementar y que uno gana mucha productividad de tiempo que se perdía, de información que no había, de ventas que no se sabía que se estaban desperdiciando. Y el último consejo que puedo dar es contratar un consultor en transformación digital. Nunca lo hemos contratado nosotros, sé que es un tema como muy solicitado, pueden ir a buscar a LinkedIn, porque muchas veces como la voluntad propia es como muy difícil, es como contratar un personal trainer o un nutricionista, o sea, que venga alguien que mire mi empresa, que vea por dónde puedo empezar, que esté muy cerca y que me acompañe en un periodo de 6 meses o 1 año. Me parece que te va a ayudar a ver un montón de cosas en comparación de querer hacerlo solo, que realmente es muy difícil. Sí. Y el otro camino, o sea, yo creo que si tuviera que empezar, tengo un negocio totalmente tradicional, un camino también es válido, es empecemos a hacer marketing digital. Porque si empezamos a hacer publicidad en internet y nos empiezan a entrar muchos clientes por internet, esos clientes vienen en formato digital, uno no les conoce la cara, viene un nombre, un teléfono, un apellido, una consulta. Esas personas que entran por internet suelen ser mucho más propensas a cerrar la venta de forma más digital, por una videollamada.
Entonces, hacemos publicidad en internet, pongámosle un presupuesto para que sea un flujo que nos mueva a la aguja, que entren clientes por internet. Esos clientes están entrando en formato digital. Que esos clientes ya directamente ingresen en un sistema, como por ejemplo un CRM, y empecemos a tener todos nuestros clientes listados con toda la información y veamos lo que es todo ese mundo de tener disponibilidad de los clientes para después hacer acciones comerciales, poder generar ventas extra ahí. Y después todo eso empieza a entrar ya en un flujo, es como el comienzo de un flujo digital, que nace digital y puede permanecer digital. Entonces, empezar a hacer marketing digital me parece que es una muy buena forma de que tengamos los clientes después en una herramienta, en un sistema, y nos abra la puerta a automatizar. Porque cuando empiecen a automatizar su negocio, ahí es donde se ve como los mayores frutos, ¿no?, de lo que es también tener algo digital. Algo digital lo puedes automatizar, sino como automatizás algo en un negocio físico, donde bien las personas caminan y te hablan. Eso es muy difícil. Ahora, cuando empieza a hacer todo digital, se abre la puerta a la automatización. Y la automatización es poder replicar la potencia de una persona por 1000, porque está haciendo cosas que las personas no podrían. Y una forma de fomentar una externalidad en esto, presupuesto $500 por mes, sí o sí tengo que gastar en digital. Y después, el año que viene, 1000. No importa en qué, pero idealmente en publicidad, idealmente todo lo que es. Entonces digo, me va a doler gastar $500 sin ganar nada, pero los tengo que gastar sí o sí. Tiene que doler. O sea, el cambio, creo que parte de la definición del cambio te tiene que doler. Si uno, yo creo que también el dolor, pero en todos los sentidos, cuando, viste, algo, no sé, uno le pasa algo con la pareja de un amigo y se pelea y le duele, el dolor termina siendo bueno para que uno se replantee, para que haya el cambio del mindset, para que esté el cambio. No pain, no gain. Así que bueno, hay mucho que hacer para el cambio cultural, hay que tener mucha voluntad. Se puede hacer, y si se hace, uno va a estar en el mundo del presente, ni siquiera en el mundo del futuro. Sí, y yo creo que si tu empresa va a sobrevivir de acá a 30 años, en algún momento va a pasar este cambio hacia la digitalización. Así que cuando antes suceda, mejor. Perfecto. Bueno, hasta acá cerramos. Buenísimo. Espero que nos sigan escuchando. Recuerden que tenemos otros episodios. Suscríbanse a donde están escuchando. En algún momento pronto vamos a sacar un curso de marketing digital para pymes, así que estén atentos, estén muy atentos. Ya nos lo vienen pidiendo un montón. Y bueno, nos vemos la próxima. Feliz.